Lo que ha venido ocurriendo en el Perú durante los últimos años ha solido llamarse crisis política, pero ya hay voces que alertan que la realidad es mucho más dramática, que estamos frente al deterioro de nuestro sistema democrático. Para conversar más a profundidad sobre lo que está ocurriendo en el país, hemos invitado al politólogo y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Eduardo Tarriant. Estas entrevistas llegan gracias al programa de membresías de Ojo Público Aliados. Los invitamos a suscribirse. Muchas gracias por la entrevista, Eduardo. No, muchas gracias por la invitación. El Perú sigue cayendo en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. No es raro, hay 35 congresistas denunciados constitucionalmente por la Fiscalía. Lo suelto como dato, ¿no? Eso es más de la cuarta parte del Congreso. ¿Qué dice esto para usted de la propia legitimidad de nuestras autoridades? Es bien interesante, va a ser un poco raro comenzar hablando del Perú, hablando de filosofía político-legal, pero las normas se sostienen cuando hay gente que las hace cumplir, ¿no? Eso es un poco... en el Congreso existe una regla que dice, tú no te puedes robar el sueldo de tus... Más que del Congreso, en el Perú, ¿no? No te puedes robar el sueldo de tu trabajador. De nadie, en realidad. De nadie, ¿no? Y sin embargo, en el Congreso, dada la gran cantidad de gente que incumple esa regla, existe una regla informal que es básicamente róbate el sueldo porque no te va a pasar nada. La reacción, por ejemplo, frente a eso ha sido mínima. Entonces, ¿cuál es el mensaje y a qué punto quiero llegar? Esa percepción de corrupción no solamente es la que teníamos antes, la idea de que surgían escándalos de corrupción y eso hacía que la gente sienta que la corrupción era campante y todo, sino que ahora es ampliamente tolerada desde el poder o protegida desde el poder. Es un contraste bien feo porque sabíamos que atrás de las bambalinas pasaban cosas mucho tal vez más graves en términos de cantidades, ¿no? Pero incluso durante el fujimorismo de los 90, en términos de manejo parlamentario, se era más cuidadoso, por decirlo de otra manera. Te trataban de maquillar la situación. Porque obviamente se estaba robando y eran los guardaespaldas del robo, de alguna manera, el Congreso fujimorista en los 90. Pero había más ejercicio, de alguna manera, hacia afuera. Creo que había un ejercicio más cuidadoso. En este momento hemos llegado a un punto en el cual, sí, pues, le estoy robando el sueldo, tiene las evidencias, lo estoy viendo en cámara, tengo las boletas de pago y no pasa nada. O si pasa, y lo voy a seguir haciendo. ¿Pero por qué? Por lo que te decía al inicio. Es evidente que no son solamente 30 y tantos congresistas o 20 y tantos congresistas involucrados en ese tipo de conductas. Es evidente que la gran mayoría, cuando ve eso, dice, este precedente de hacer cumplir la ley, mejor no lo hago. No lo empujo porque quizás yo sería el siguiente, ¿no? Entonces eso te hace pensar en una conducta generalizada y conductas de protección de este tipo de actos corruptos menudos, ¿no? No estoy queriendo equiparar gran corrupción con esta corrupción, solamente señalar que hay algo frente a la opinión pública que es muy dañoso. Es la idea de que eres impune, que no te va a pasar nada, ¿no? Que puedes hacer lo que quieras, usar tu cargo de la forma que quieras y no pasa nada. ¿Y tú crees que la opinión pública ya hizo las paces con esa idea de que tiene autoridades que pueden robar impunemente sin que les ocurra absolutamente nada? Tengo la impresión que la opinión pública ya ha dicho que no hay mucho que hacer. Es una ciudadanía, creo, además, muy despolitizada, poco interesada en política. Los espacios de interés políticos han caído por fenómenos globales, pero también locales. O sea, los grandes medios que antes te podían poner en una portada congresista lavapiés, ¿te acuerdas que había uno hace años? Generaba un efecto, ¿no? Y generaba un efecto inmediato. Sí. Hoy día los congresistas han descubierto que esas portadas ya no tienen el peso de antes. Es un fenómeno mundial, pero también local. Creo que la propia prensa, en algunos medios, sobre todo por su forma de actuar en campaña y frente a ciertos actores, ha perdido credibilidad y fuerza. Pero el resultado es que cada vez más puedes zurrarte en lo que te digan o denuncien, ¿no? No hay noticieros en canales públicos abiertos fuertes, hay una fragmentación de ese tipo de denuncias, no hay el efecto ni el impacto político, entonces se va tolerando. Y más importante, creo, el 2020 hubo un gran susto a los políticos con las protestas que se dieron por la salida de Vizcarra, pero que incluían muchas más otras cosas, ¿no? Sí. Creo que esa desactivación de la calle en Lima, ¿no? Porque hay que distinguir Lima, regiones, hay diferentes fenómenos, pero esa desactivación de la calle en Lima por ciertos temas vinculados al ejercicio del poder, el tema Chávarri en su momento, creo que sí la opinión pública en algún momento,
acá ya entramos en especulaciones, pero ver a Vizcarra vacunarse, ver el desparpajo con que se hacen las cosas, ver a Pedro Castillo pues hacer un ejercicio completamente... Se terminó por desencantar. Perdió la idea de que lo que yo valía hago, la pena protestar por algo. Comparemos las repartijas en su momento, ¿no? Las repartijas de nombramientos de magistrados del Tribunal Constitucional, y aquí quiero ser claro, no es tanto que sean de derecha o de izquierda, sino que eran magistrados de prestigio. Cuando se nombraba a los amigos de los partidos, había una reacción. Sí, claro. No masiva, no a nivel... Se llegó a parar en algún momento. Dos veces se paró. Y esta vez han hecho lo que han querido. En la Junta Nacional de Justicia también han hecho lo que han querido. Se paró, y con el caso de Vizcarra, cuando fue la disolución del Congreso, también de alguna manera ahí también hubo una calle mirando ese tema, ¿no? Y esta última vez hace lo que quieren, la gente como que está alejada, ya es complejo. Los que estamos interesados en política llevamos la cuenta de quién es el presidente de la Junta Nacional de Justicia, quién quiere desactivar, quién... La mayoría no. Y no hay canales ni institucionales, ni partidos políticos fuertes, ni medios de comunicación capaces de dirigir estas... ni siquiera de indignación, llevar la cuenta de qué es lo que está pasando, ¿no? Cuando yo he hecho algunas entrevistas sobre estos temas, no siempre, pero solía recoger este diagnóstico que en un momento yo mismo, al que yo un momento le daba crédito, ¿no? Un gobierno con tanta impopularidad no se puede mantener mucho tiempo en el poder, ¿no? Y sin embargo, se está manteniendo en el poder casi bajo cero, ¿no? Creo que fue una apuesta que hizo el gobierno cuando entra Dina Boluarte, decide tomarse las fotos con el Congreso y dejar un mensaje clarísimo de mi rendición de cuentas es hacia ustedes, ¿no? Deja de lado la idea de renunciar. Creo, sin embargo, que eso tuvo un costo altísimo, ¿no? Estamos en un problema nacional a raíz de no renunciar. Se mató gente en el sur peruano, no sé si ha sido últimamente, pero cualquier conversación lleva a Lima, se ha zurrado en la vida de nuestros ciudadanos, y eso va desde los sectores movilizados, que en Lima les encanta decir, ahí están, es que son de izquierda, hasta la persona menos interesada en política, comparten muchos la sensación de que acá hay una fractura grande. Entonces creo que jugar para el Congreso permitió esa estabilidad, dejó de lado la dinámica que venía desde PPK, con Vizcarra, con Castillo. Que la calle tenía algún peso. Más que la calle tenía un peso que el Congreso le decía al Ejecutivo constantemente, te estoy mirando, te puedo... O sea, esta degradación de la idea de la vacancia presidencial o la disolución del Congreso o la cuestión de confianza, que son mecanismos nucleares, se habían normalizado, con Dina desaparecieron, pero no desaparecieron porque haya bajado la posibilidad de usarlos ni la sino que se pusieron de acuerdo entre ellos, claro. Más que de acuerdo, yo creo que el Ejecutivo, por supuesto, se puso de acuerdo, pero más que eso se subordinó. O sea, yo digo, hoy día el Ejecutivo es una suerte de felpudo del Congreso, incluso en temas donde el Ejecutivo controlaba y hizo muchas cosas buenas por este país, como el tema económico, ¿no? Podemos hacerle 1000 críticas al MEF, de lo que no hizo, de lo que le faltó, pero desde el 2001 hasta el 2021, el MEF era un limitante de los abusos congresales y controlaba de alguna manera la forma en que el Congreso quería meter temas de intereses particulares contra todos nosotros, ¿no? Eso ya no existe. O sea, el MEF es hoy en día una institución degradada. La PCM es una institución degradada, ¿no? Yo no mido el mundo por likes ni seguidores, pero mira el Twitter ¿del MEF? No del MEF, bueno, fuera de Adrián Sen. Ah, bueno. No lo sigue ni su familia, creo. O sea, es una persona, además, que cada vez que pone algo ahí no tiene ni relevancia, ni lo ven. O sea, cualquier influencer medianamente conocido tiene pues 4 o 5 veces más que lo que... ¿Quién es Adrián Sen entonces como para dirigir una PCM que pueda controlar estas tendencias negativas que están viniendo del Congreso, ¿no? Entonces sí creo, eso es toda una parte más institucional, pero va también de la mano con una parte democrática, ¿no? No solamente una degradación del Estado, de políticas públicas, de instituciones, sino también un avance de intereses desde el Ejecutivo, de estos partidos débiles electoralmente, pero fuertes por su poder institucional y por su alianza. Acuerdo, ¿no? Un acuerdo mínimo. Yo no creo que sea un acuerdo pues maquiavélico en el cual todo se mueve como reloj. Como reloj, pero no, sí... claramente es algo muy improvisado. Muy improvisado, pero que ha funcionado en el camino, ¿no? Centrado en impunidad nuestra y algunas repartijas de temas básicos y presupuestos, ¿no?
Y entonces esto es un tema para la ciencia política fascinante, pero triste para el país. Fascinante porque yo leía una columna reciente de Carlos Meléndez, bien interesante, que decía algo como, no exageremos, aquí no hay un gran enemigo democrático, debilitando la democrática. O sea, este discurso de que hay una... Entonces yo decía, me parece que no se trata de... efectivamente, no hay el gran populista que toma la democracia, ni hay el partido único que controla el Congreso y la toma, pero más bien el caso interesante peruano es que esta suerte de derrota del Ejecutivo frente al Legislativo, la preeminencia del Legislativo y acuerdos básicos de estos grupitos con intereses muy particulares, que esos son políticos débiles electoralmente, pero que representan actores más fuertes del mundo informal y legal, han terminado llevando un debilitamiento democrático. Tienes un tribunal constitucional más subordinado al Ejecutivo, una Defensoría del Pueblo claramente subordinada al Ejecutivo, un poder judicial puesto contra las cuerdas en una serie de investigaciones de temas que son pues claramente de corrupción, y un poder ejecutivo que básicamente actúa para él y creyendo que está diciendo cosas importantes cuando en realidad está protegido por el Congreso. Entonces creo que sí hay un debilitamiento democrático, que era como comenzamos la conversación, y un debilitamiento institucional que obviamente lleva al Perú a una situación peor que la que tenía, dirían, desde el 2001 hasta el 2018, pues más o menos. Sí. Precisamente sobre esto, creo que Valentín Tanaka, tu colega politólogo, plantea en una columna que estamos viendo el final de la hegemonía de la democracia liberal. ¿Suscribes que esto está ocurriendo en el Perú? Creo que son procesos distintos, pero que se engarzan. Me parece que en América Latina, que es una región bien intermedia para la democracia, ¿no? No es África, donde la democracia la pasa pues recontra mal, ¿no? Siempre está sufriendo que haya cualquier posibilidad democrática con poderes fácticos, violencia. No es un gran régimen autoritario como Singapur, ni como China, ni tampoco es una democracia pues con mejores condiciones, más clases medias, sino siempre se ha movido ahí, y por años la democracia sufrió en América Latina, ¿no? A partir de los 90 las democracias comenzaron a durar. Por mucho tiempo los políticos democráticos podían decir la democracia no rinde frutos porque no me dieron tiempo, me dieron un golpe de Estado, hubo una revolución. Se les sacaba un poco la excusa, ¿no? Era como que salía. Sí, claro. A pesar de que ya en las democracias de América Latina veíamos varios problemas de traer bienestar, de hacer otras cosas. Y creo que pasa dos cosas en el mundo actual, del 90 en adelante con las democracias. Primero, que han durado, y queda claro que hay problemas estructurales que no se solucionan simplemente por tener democracia, ¿no? No minimicemos que hay logros bien importantes, programas sociales, mejores condiciones de vida. Hay una serie de indicadores que muestran que en el tiempos democráticos nos ha ido mejor para la población de muchas formas. Pero al mismo tiempo creció en los últimos años la violencia criminal, creció digamos, una serie de servicios públicos no estuvieron a la altura de lo que se buscaba, escándalos de corrupción enormes que se vieron más, porque también hubo pues más transparencia, más prensa libre que podía mostrarlos, y creo que se haya una especie de hartazgo democrático, ¿no? Es como decir, mira, la democracia estuvo acá y no logró muchas cosas. ¿Incluyes al Perú en ese análisis? Por supuesto, el Perú es uno de los peores casos, diría yo, en el sentido no tanto de estabilidad macro, pero sí en que la gran informalidad que existía a inicios del siglo, del cual arrastramos, y hay diferentes razones para llegar a eso, se mantuvo, no hubo un fortalecimiento de alta calidad, digámoslo así, una serie de servicios públicos muy relevantes para la gente. A mí me da risa no da risa porque es trágico, pero esta discusión cuando se discute en ICA, ¿no? Tuviste éxito en generar trabajo con la agroexportación, llegó más gente. Entonces, el empresario tiene razón en el momento de decir, oye, yo he traído bienestar también, no solo me critiques. Pero cuando dice, y estamos mejor que en los 80, tú dices, oye, no, pues, o sea, la escala de comparación ya no es los 80, sino países vecinos donde algunos de estos crecimientos o mayores productividad ha dado lugar a otro tipo de políticas. Entonces, tienes esta paradoja, mucho empleo, pero una serie de condiciones en el tema de provisión de agua potable fuerte. Entonces, y no solo en temas de servicios, también condiciones laborales que son también condiciones laborales, ¿no? que ya, además, el hijo de esas personas que ya fue a una escuela, que se educó,
no va a... O sea, los primeros migrantes, ¿no? Va a empezar a exigir va más. Va a esperar a exigir y claro. a demandar otras cosas, y creo que como sociedad esas cosas no se procesaron, entonces hay un hartazgo, hay un malestar. El sur ha habido un modelo económico, creo yo, que ha tenido éxito en bastantes aspectos que la izquierda muchas veces no reconoce o minimizaba, ¿no? A mí quisiera ver a todos los que decían que del 2001 en adelante pues era el infierno neoliberal. ¿Cómo será lo que estamos viviendo ahora, digamos, ¿no? Entonces tuvo éxito en cosas, pero no tocó ni entró a tallar en esas desigualdades territoriales que marcan de alguna manera mil problemas. No hubo una acción, si es tan importante la minería para el país, ¿no? Si es central para tener recursos para poder hacer otras cosas, ¿por qué no lidiaste de mejor manera con el tema territorial? En parte por debilidades estructurales de años pasados, en parte por la debilidad de nuestros partidos políticos y también en parte por cierto triunfalismo de ciertas élites, ¿no? Entonces, creo que ese mundo, de alguna manera, ha terminado llevando un hartazgo democrático, en el caso peruano muy fuerte, pero creo que lo que Martín se refiere es también a una suerte de ese mundo liberal que surge después de la tercera ola de democratización de los 90, en el cual Europa y Estados Unidos democráticos son hegemónicos, cae la Unión Soviética, construyes un mundo internacional con ciertos valores y criterios de cooperación, ciertos valores democráticos. Ojo, de nuevo, no exageremos, no es decir que el mundo ya era democrático, no confundamos. El mundo siguió siendo desigual, injusto, violento, pero había cierta presión hacia gobiernos de mejorar estándares, de garantizar la separación de poderes. Eso está cayendo. Está cayendo algo que yo creo que es muy interesante porque recién se vio el 2016, que es en Estados Unidos se solía asociar mucho esta idea del poblador pobre o ciudadano pobre de Estados Unidos como antiestado. No quiero que me ayudes, yo soy autónomo, yo soy libre. Y de alguna manera se asociaba eso con el voto más religioso y también libertario del Partido Republicano, ¿no? O sea, somos parte de estos mercados libres que el Estado no regula, ¿no? Pero no se vio, salvo en algunos libros que lo estaban mirando, que ese grupo de votantes podía tener una posición antiestado en muchas cosas, pero le molestaba menos la protección a su grupo, a ellos como grupo, ¿no? Entonces, aterriza ahora esta figura, pues que para muchos es sorpresiva, pero creo que encaja bien con esa de las tarifas, ¿no? De tariffs en Estados Unidos, aranceles, mejor dicho, más que tarifas, que es básicamente: no quiero ese Estado que va a darme seguridad social, ¿no? Por una especie de cultura política norteamericana en muchos sectores rurales, pero me parece perfecto que me protejas y que mis actividades sí sean protegidas para que yo pueda desarrollarme por este mundo injusto de competencia que se ha llevado trabajos a la India, a China. Entonces es una combinación nueva, es una combinación distinta que lleva más a ciertos localismos. Es una combinación además que surge como una reacción, aunque creo que no es que sea equivalente, no es que una cosa causó la otra, pero sí le da un objetivo político a todas estas nuevas ideas de inclusión, de diversidad sexual, ¿no? Es como, mira, a eso nos dirigimos y yo no quiero eso, ¿no? Hay un tema también anti-medio ambiente que es muy poderoso en la medida que también se asocia con la idea de déjame hacer negocio. Entonces, de alguna manera, has logrado alinear localismos, nuevas formas de entender el mundo que son menos interesadas en esas otras reglas democráticas y de ciertos valores progresistas. Lo ves en Europa, lo ves en Estados Unidos, y que te lleva a un mundo pues menos, que ejerce menos presión sobre los actores democráticos de países en desarrollo para que sean democráticos, y eso creo termina afectando al Perú. De alguna manera una serie de agendas que creo que estaban más en las ONGs, en algunos ministerios, pero que no tenían raíces políticas, se ven debilitadas, y hoy día tenemos en el lado más de presión, ataque a estos grupos de derecha autoritaria, pero también más débiles, pero también relevantes, y además con voto en el sur, estos grupos de izquierda también nativistas, ¿no? ¿No? Entonces, pero en el Perú se percibe más una ultraderecha más activa, ¿no?, que antes. Por un lado sí, mucho más activa que antes. Por otro lado no ha ganado pues todavía grandes elecciones, ¿no? Se fragmenta. Yo no creo que
Renovación Popular y el fujimorismo sean lo mismo, ¿no? No son exactamente lo mismo. ¿No? De hecho, coinciden en ciertas cosas, pero... De hecho, López Aliaga creo que más por estrategia para... Sí, sabe que... hablando mal de Keiko Fujimori, ¿no? Exactamente. Pero también me parece que el fujimorismo tiene otra base electoral ahí, o sea, coinciden en muchas cosas, ¿no? Incluso en estas quecos a este nuevo orden internacional localista, que suena contradictorio, ¿no? Pero Vox, que quiere pues cerrar más fronteras, proteger de la inmigración, ese fue el otro tema que me faltó mencionar, anti-inmigración, lo cual acá se convierte en anti-venezolano, ¿no? Hay paralelos. No hay paralelos. Entonces creo que ese mundo del que habla Martín efectivamente está cambiando, y sin esas presiones externas, los países como el Perú, que están un poco en el borde, que se pueden ir hacia algo más autoritario, menos autoritario, cambian. Y ojo, no quiero ser claro que esto no se trata de ser más de derecha, más de izquierda, porque podemos tener derechas e izquierdas democráticas, ¿no? Pero sí creo que te permite ejercer el poder de otra manera si no hay esta presión, porque no hay nada que lo reemplace. Hemos tocado tangencialmente el tema de las elecciones, y le quería preguntar al respecto. Ha habido como que un discurso que va más o menos así, ¿no? Estamos en una situación muy complicada, y las elecciones de 2026 pueden ser como el cierre de esta etapa oscura y el reinicio de algo mejor. A mí me parece medio naif, pero quería consultarle su... Veo tres escenarios. De repente, a mí siempre me gusta apuntar cuando escribo un texto de Alberto Flores Galindo que decía, veo tres escenarios. Y ninguno era Fujimori, al final fue Fujimori, ¿no? O sea, ojo, más allá que los... No le digo quién vaya a ganar, pero digamos... No, más allá de eso creo que los escenarios eran brillantes, ¿no? Eran lo que conocíamos de acuerdo a nuestra historia. Entonces creo que cuando uno construye escenarios se basa un poco en lo que conoce y lo que ha visto. Entonces veo tres escenarios, digamos, ¿no? Uno, y creo que no es menor, es que la fragmentación continúe, que tengamos 8 nuevos partidos en el Congreso que ya aprendieron la cajita de jugadas, ese librito de jugadas, para mantenerse en el poder haciendo pactos mínimos y seguir distribuyendo presupuesto y respondiendo a sus intereses particulares, que creo que son mucho más estables que los políticos. Pueden cambiar las caras políticas, pero puedes tener informal, transporte informal, minería ilegal, otro tipo de intereses de poderes fácticos ahí representados, y seguir un poco con la misma dinámica, ¿no? Un ejecutivo pues que tendrá que formar gabinetes con miembros de esos grupos para que no los quiten, y una política pública de bajo nivel, y ahí seguimos, pues, ¿no? O sea, un poco continuando lo que tenemos ahora. Ese es escenario 1. 2, que el hartazgo produzca líderes que encuentren en su anticongreso popularidad. Y que hoy el Keiko con 14%, Rafael López Aliaga con 13%, ¿no? Queden desplazados por líderes que puedan venir desde el discurso más de extremista, criminalidad, o el sur nuevamente, y que tengas una segunda vuelta otra vez polarizada, que lleve al poder a un actor con más talento y capacidades que Pedro Castillo, que pelee contra un Congreso que se forme en estas condiciones, donde probablemente, si es que gana con popularidad, tendrá una bancada más alta. Y ojo, en el Perú, para lograr eso, basta con que tengas 20 y tantos %, sí. Porque el 35-40% de la representación se va con los que no pasan la valla muchas veces, ¿no? O sea, en la última vez ha sido como 40, creo, y en lo que viene, pues no. Entonces va a haber un grupo que, si sacas 20%, puedes tener 40% del Congreso, tranquilamente. Y que ese sector, digamos, inicie una pelea contra el Congreso, donde pues veremos quién gana, ¿no? El Congreso se ha fortalecido, pero si algo es odiado en el Perú es el Congreso. Entonces creo que nos lleva nuevamente una ruta latinoamericana de presidentes más populistas que buscan ganar legitimidad golpeando al Congreso, todo lo que conocemos. ¿Y el tercer escenario cuál sería? Y ese escenario puede tener vertientes más de derecha, más de izquierda, dependiendo de cómo sea, ¿no? Pero es un alguien que va contra el establishment, digamos. El tercer escenario es uno, pues ojalá, creo que más optimista tal vez, es que... El menos probable, entonces. El menos probable quizá, pero que algunas fuerzas
y también le leía a Carlos una columna un poco de eso, ¿no? Que algunas fuerzas digan, oye, hay un sinsentido ya en todo esto. Tenemos uno o dos candidatos que puedan llegar a poner un veto en el Congreso, llegar a la presidencia y de alguna manera recuperar lo que era este país desde el 2001 en adelante, que no era suficiente, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo que esa transición tuvo varios problemas, pero que le daría un cierto sentido de normalidad a las cosas que estamos viendo. Una polarización de élites que nadie entiende, la gran mayoría está desconectada, ¿no? Entonces, por ahí podrías tener, creo, una forma de un poco lo que ves ahora, pero con 2-3 partidos que canalicen mejor las cosas, como lo que teníamos del 2001 en adelante, y recuperen cierto peso para el Ejecutivo, ¿no? ¿Por qué es difícil? Porque si bien no creo que seamos una sociedad polarizada, creo que eso no es. Sí es cierto que estos grupos polarizados hoy por hoy parten con ventaja, ¿no? 12%, 9%, polarizadores, ¿no? Como hizo Keiko la campaña. En vez, uno dice, oye, nunca entendí por qué Keiko la campaña contra Castillo, en vez de hacerla más democrática y abrirse, la hizo polarizadora. Yo creo que ya es un poco ADN fujimorista que creer que con eso era el secreto del éxito, y viceversa, ¿no? Castillo también fue incapaz a veces de dar. Pero bueno, en ese mundo polarizado, pues probablemente los que tengan más éxito rápido sean este tipo de figuras, y los que están al centro pueden terminar como sándwiches, ¿no? Que hay que ser muy inteligente para enfrentar una campaña con las demandas que hoy día tiene la población, que son estas demás reivindicaciones por todo lo que ha pasado, que son... En ninguna de esas opciones me parece que tiene juego el centro democrático, no lo he mencionado. Sí, yo creo que hay buenas candidaturas al centro, soy persona más o menos interesada porque hay buenos amigos ahí, pero yo no, y acá no, ese no es el caso, yo lo conozco de muy poco, pero creo que Rafael Belaúnde está trabajando con inteligencia y puede pararse en una centroderecha. De alguna manera el voto de Soto, que no quiso votar ni por el conservadurismo de derecha ni por Keiko, y de Soto era un poco el liberalismo, ¿no? Creo que hay un espacio para explotarlo, puede ser Rafael, puede ser Marisol Perestello, si ojalá logra la candidatura de Primero la Gente. Hay un espacio ahí que creo que se puede hacer, y hacia la izquierda creo que no sé si serán ellos, pero alguien como ellos, el señor López Chau, por ejemplo, tiene algo que decir en este sentido de recuperemos cierta normalidad y ciertas, por decirlo de alguna manera, efectividad de las políticas, efectividad democrática. Muy difícil, como te digo, porque creo que parten con ventaja los polarizadores. Es que eso me pregunta. Mi sensación es que quienes llevan la delantera en estos momentos son los que polarizan. Son los polarizadores, porque además el voto se vuelve útil, ¿no? Y tienes que votar por alguien que sea útil. Entonces el reto de esos candidatos de centro que te he dicho es lograr demostrar que su voto es un voto útil, ¿no? Y la ventaja, bueno, que es para todos, en realidad, es que en el Perú eso se logra creciendo a 6%, ¿no? Al día siguiente eres un titán y estás en todas las... Con 8% ya estás peleando la segunda vuelta. Sí. Claro. Entonces, sí. Digamos, pero sí creo... Ahora, es un desincentivo para alianzas también, ¿no? Es un desincentivo para alianza porque se ha instalado la cabeza de que todos pueden... Cualquiera. Eso, y también hay otro desincentivo fuerte, yo recién lo he conocido más al meterme en este mundo de formación partidaria y todo lo demás, que es tus compromisos con los que van a ser tus candidatos para regiones o para listas parlamentarias. O sea, construir un partido en el Perú de lo que hay ahora es dificilísimo. Entonces, cuando logras atraer gente, de alguna manera le estás diciendo, oye, si esto avanza, tú eres pues la persona que puede representarme. Entonces viene una alianza y es volver a tirar todos los naipes de nuevo. Entonces hay un montón de desincentivos. Desde fuera tú dices, oye, pero ¿por qué? Si es lo lógico, más alianza, más fuerza. Pero no estás mirando la vida interna que hace que muchos de estos partidos, además los que ya llegaron a posiciones de dirección, sientan que van a perderlas. Ojo, y no solo por egoísmo, sino también por decir, oye, me he sacado la mugre trabajando y ahora voy a regalar el fruto de mi trabajo. No, ni siquiera regalarlo por mí, sino ¿y qué garantías tengo de que esto funcione, ¿no? Entonces, creo que hay un mundo ahí bien complicado para alianzas, pero de nuevo, creo que en la elección vamos a ver, como te digo, ¿no? Estos 3 posibles escenarios, y dos de esos escenarios implica pues tener 8 o 9 partidos peleando ahí entre minúsculos, ¿no? Uh-huh. Ha tocado el tema. ¿Usted
dio como el salto a la política militante con lo justo en ese momento, Sí, ¿no? Y sí. ahora, Bueno, por mucho- ahora primero la gente. Por mucho, y por eso mismo, hace tiempo, primero que lo comenté, y por mucho tiempo he estado callado, dando opinión política, porque creo que también de alguna manera uno se involucra con esto y pierde distancia, ¿no? Pierde distancia. Yo sí creo y pensé además que era importante construir una opción de centro que aprenda a veces de los errores de las opciones de centro para traer gente que yo creo muy valiosa a la política, ¿no? Entonces, más que una opción personal, solamente si era meterse en construir algo. No le interesaba la No, postulación. podría ser después, podría ser, pero en el momento creo que lo que tú veías ahí era gente, pues, políticos muy buenos que debían volver, y creo que deben volver, ¿no? Ese es parte del trabajo. Lo justo no se pudo, por diversas razones. El jurado interpretó las normas de tal manera Sí, ahí hay un debate que solamente legal, tenía 6 meses sí. para hacerlo. En 6 meses no ibas a llenar las firmas. Es un mundo difícil, como te digo, de conseguir, además, no tanto las firmas, sino que era la afiliación. Entonces tenías que pedir a la gente que se afilie a un partido. La gente no quiere afiliar a tu partido. Los comités regionales, provinciales. Fue un mundo, y al final lo justo migra hacia una alianza con primero la gente que ahí va, ¿no? Yo ahí sí estoy un poquito ya siguiendo a mis queridas amigas que estaban ahí. Ahora se ha ido Flor, Marisol sigue peleando, y sí creo que Marisol sería pues una estupenda candidata presidencial, ¿no? Ojalá tenga suerte. Ajá. Y la experiencia interna de formar un partido. Me enseñó en términos académicos, teóricos. Bastante. Sabíamos, en la ciencia política sabemos muchas de estas cosas, pero fue apasionante verlo, ¿no? O sea, ver esto, ¿no? El costo de la gente meterse a un partido, porque en muchos lugares, además, los partidos pequeños, las alcaldías controlan recursos, hay un riesgo de meterse, el costo de hemos estado hablando de esto de pasada, pero de las mafias que hoy en día controlan muchos espacios del territorio, la cantidad de grupos que se acercan y te dicen, oye, mira, pero en realidad yo ya tengo un partido inscrito, y tú dices, ¿y de dónde viene? ¿Y quiénes son? ¿Y de dónde llegó? Y no tener, como en otros países los partidos tienen pues una presencia que te permite filtrar mucha información. Acá en muchos lugares no hay desconexión. Entonces aprendí un montón, ¿no? Y aprendí un montón. Ahora hay un exceso de partidos, y con esto quería acabar. ¿Es manejable una campaña con 41 partidos y 30 y tantos más en Creo que en la vamos cola? a ir a una campaña como la que estamos viendo en Ecuador, tal vez no con 2, pero sí posiblemente con 7, 8, que sean los que tengan suerte. Con esa tentación que tú has dicho ahí de que por qué la gente no se junta con nosotros, porque hay dos cosas, ¿no? Primero, que hay varios partidos que lo que están buscando es más la elección, eso también lo aprendí en la elección regional municipal. Entonces lo único que les interesa es pasar la valla, ¿no? Entonces están buscando alguna figura que los ayude a pasar la valla. No hay una gran idea de campaña, probablemente muchos no pasen la valla. Y lo otro es que hay una sobreestimación de que tú puedes ser el que se saque el guachito, ¿no? Exacto. Se ve más como una lotería, ¿no? Un evento que te ponga en Twitter todo un día y de ahí construyas. Una declaración afortunada. Que lo vimos en varios momentos, lo hemos visto con PPK, con Verónica Mendoza, con Julio Guzmán en su momento, ¿no? Claro, pero ellas competían en circunstancias diferentes. Ahí sí tenían que sacar porcentajes, no digamos muy altos, pero por lo menos tenían que estar pero por me encima del refiero 15, a la idea de 20%, que ¿no? la puedes hacer. Bueno, sí. No tienes nada en las encuestas y saltaste a 5 y saltaste a 20, ¿no? O 17 o 10. Entonces creo que eso, además de lo que te he dicho, que es más la interna, que yo no lo minimizaría, que es de las cosas que más he podido ver. Hay una interna que le tieme mucho a abrirse, ¿no? El partido es para los militantes. ¿Por qué? Porque es volver a tirar todas las cartas, como te digo. Pero sí creo que también hay una idea de, con un candidato o candidata que la haga, puedes crecer, y en parte hay casos puntuales que les da la razón, pero también hay montones de casos que no. Es un poquito como este capítulo de Freakonomics sobre por qué hay tantos sicarios trabajando de sicarios si los matan rápido y no ganan mucha plata, no de sicarios, de vendedores de droga, ¿no? Y la respuesta es porque todos ven al gran capo
del barrio. Y todos aspiran a convertirse en uno, claro. Y creen que pueden convertirse en uno, igual como los jugadores de deportes también, ¿no? O sea, crees que puedes llegar, la enorme mayoría se queda en el camino. Algo creo que así está pasando con la lógica de estos liderazgos, pero también, como te digo, hay esta otra dimensión que no la minimizaría, ¿no? Las alianzas no se dan en parte porque ya construir algo ha sido muy difícil y abrirlo es volver a poner en cuestión muchos de estos acuerdos y alianzas que se han logrado. Eduardo Darrián ha estado con nosotros en Ojo Público. Muchas gracias, Eduardo, por la entrevista. Ha sido muy No, amable. gracias, Enrique.